y doctrina están muy unidas. Entonces son, de alguna manera, lo civil y lo religioso lo vamos a encontrar siempre muy unido, porque la vida social, la vida humana, siempre está regida por la Sharia, que es la ley islámica. Y cuando no se encuentra por la modernidad, digamos, respuestas inmediatas, se va a buscar por analogía. O sea, comparando con lo que pasó la solución que da para tal caso, analógicamente, qué es lo que se haría en un caso nuevo, moderno, pero que de alguna manera lo podemos considerar analógico con alguno que está establecido en la tradición o en el Corán. Y acá es donde quiero ya poner el tema de las mujeres. El tema de las mujeres, entonces, sabemos que la mujer está muy, muy sometida en los países islámicos, y entonces la mujer y la familia, sabemos que la poligamia existe en varios países, el Corán la acepta pero no la fomenta. Finalmente, en la época preislámica podían tener los hombres hasta 8 mujeres, digamos que después se establece un número de 4, pero digamos que no está fomentado especialmente. Después está la endogamia, mucho se practica, sobre todo en los países de origen árabe. La endogamia es que se casan con primos hermanos, entre primos hermanos, primos segundos o tíos con sobrinas. O sea, que es como preferida, ¿no? No se puede, las mujeres no se pueden casar las mujeres no se pueden casar con gente de otras religiones, y en principio los hombres tampoco, sobre todo en los últimos tiempos que ha habido una mayor ortodoxia o vuelta a las raíces, porque eso debilitaría debilita un poco la religión y la tradición. Eso depende después de cada país, pero en principio no. En cuanto al divorcio, el hombre puede divorciarse y puede con mucha facilidad. Incluso no tiene que hacer una demostración, no hay un acto público de demostración. Para la mujer se hace más difícil. Y acá sí quiero considerar el tema del contrato matrimonial. El contrato matrimonial se da si bien dicen que hay paridad, la verdad es que entre hombre y mujer, y que hay consentimiento, la verdad es que lo que establece es el wali, el representante de la mujer, y el novio. O sea que el consentimiento de la mujer acá es muy relativo, porque el que lo establece es el representante legal, que suele ser su padre. No existiendo va a ser otro de la familia. Pero, bueno, y vemos también, entonces, lo del contrato. Después, otra cosa que quiero decir en el caso del crimen religioso, zina, el crimen religioso se considera al adulterio, está a la altura de los grandes crímenes. En este caso, el adulterio, para demostrarlo, se necesitan 4 testigos. Pueden ser 2 mujeres y 2 hombres. En el caso del hombre puede ser 1, porque ya el segundo está dado por la misma persona que denuncia. El adulterio está castigado de una manera muy cruel. Y o sea, que quiere decir que los testigos, la mujer en testigos, como en testimonios de otro tipo, vale 2 por 1. O sea, se necesitan 2 mujeres para dar el mismo testimonio que un hombre. Y eso es que es para facilitarle el tema legal a la mujer y no darle trabajo. Bueno, dicen muchas cosas, pero digamos básicamente es eso. En el caso de la violación, también la mujer lo tiene que comprobar. El hombre no necesita comprobarlo, la mujer sí. Y desgraciadamente esto no es muy fácil, porque generalmente se le da vuelta en el tema de si no tiene testigos o si no encuentra testigos oculares de la violación. Entonces, en ese caso, a veces termina como acusada ella de fornicación o adulterio, por lo cual la defensa de la mujer es muy relativa. En cuanto a la muerte, el asesinato dilla, el asesinato, dilla es lo que se da a la familia del asesinado, se le da como un dinero como justamente como, digamos, una especie de multa, una especie de dinero que le deben dar a los deudos del occiso. Pero en el caso del hombre,
el dilla es mucho mayor que en el caso de la mujer. O sea, si muere una mujer, la dilla es mucho menor. Si muere un hombre, es mucho mayor. En la herencia, la mujer puede heredar, incluso, bueno, puede tener su herencia propia, el producto de su trabajo también, y la dote que le da el hombre al casarse. Pero la herencia es la mitad en el hombre que la mujer. Se supone que el hombre es el que provee, el que mantiene la casa y mantiene a su esposa y su familia, por lo cual, por eso dicen que la herencia pues recibe el doble. Vemos que, bueno, la mujer evidentemente está en una inferioridad de condiciones muy grande. Ya sabemos también que tienen las famosas distintas vestimentas, el hijab, el yador, que es como un manto, el mikab, que solo se ven los ojos, y el burka, que es el que ya no se ve nada, porque ahí en los ojos tienen como tenía unas imágenes de eso, como una telita para ver. No pruebo entonces lo de la Graciela. ¿Pruebo? Ah, bueno. Espérate, entonces sí. Compartir pantalla. A ver si te deja. No, porque no me aparece, ¿ves? No me aparece... No, no, porque no me aparece imagen a mí, es muy raro. Ahora no me aparece imagen como el otro día. Bueno, qué mala suerte, ¿no? Espera. Sí. Porque si pongo el otro, me pasa como antes, que aparece toda la imagen y... No, eso lo de Zoom no tenés que ponerlo. No. Tendría que estar el Word tuyo. ¿Te acordás? Tendría que estar, la vez pasada decía imagen en una cantidad de cosas y ahora no me dice. En Bueno, Word se las no mando te, porque tenía lindas imágenes, pero no ¿no te aparece. aparece el Word? No, eso es lo raro. El Word lo tengo, pero bajado, pero no en pantalla. Y en el compartir pantalla no aparece el archivo. No, me dice seleccionar la ventana o la aplicación que usted desea compartir. Y antes que aparecía, cuando la vez pasada lo vimos, me aparecía, y me aparecía todas las imágenes. Sí, Ahora no, ahora no aparece. Y lo tengo, tenés abierto. abajo. En Lo en tengo el, minimizado abajo. en el escritorio. Bueno, del escritorio lo minimicé abajo, pero si lo pongo tengo miedo que desaparezcamos. Abrilo, a ver, abrí el minimizado. A ver si podés. A ver si es este. No, este no es, perdóname. Espera. A ver. No está. A ver. A ver si no me apareció. Espera. Qué raro, espera. A ver si se me... Acá. No. A ver, espera, voy a ponerlo, si no, a ver si me había desaparecido a mí ahora. Ahí abajo. Ahí lo minimicé. Pero de tu escritorio. De mi escritorio, sí. Es este, está minimizado en mi escritorio. Recién lo abrí y sale en toda la pantalla. ¿Sale tu imagen? Sí, sale, pero no puedo hacer. Bueno, pero no me aparece. Ahí está puesta, pero no me aparece lo de. Vea, no me aparece lo de compartir. Qué raro. No, porque eso me aparecía en lo nuestro. Espera, lo vuelvo a bajar. A ver, pruebo. Ah, ahora apareció. Bien, ahí está. ¿Lo ven? Bien, ahí está. Sí. Ah, qué suerte, bueno. Ok, espérate. No sé cómo se dio, pero se dio. Y ahora sí, ¿cómo lo bajo? Y yo tampoco sé lo que pasó. Bueno, yo tampoco. Ahí tenemos una imagen del Corán, escrito. Tenemos a Mahoma. Ellos no tienen representaciones ni de animales, de animales ni de hombres, porque consideran que eso sería como soberbia de parte del hombre, el tratar de parecerse a Dios y estar adorando imágenes que además podrían llevar a la idolatría. Ahí tenemos la mezquita sagrada de Masjid al-Haram, porque estamos en la Meca. Esa es la Meca de 1850. Acá tenemos un peregrino orando justamente en la Meca, la mezquita, y creo que están todos los peregrinos abajo. Esta es la famosa Kaaba, que está en ese templete intermedio, como se veía arriba, que ahí alrededor de eso tienen que dar las famosas 7 vueltas. Es como un meteorito, porque se supone que era como un ángel petrificado, que es cuando Adán es expulsado, el ángel queda petrificado en la piedra, que era brillante ese ángel, pero que después se quedó oscuro, por eso la piedra negra,
que es con un meteorito en realidad, y cuando sea el día de la resurrección, pues se va a iluminar de nuevo. El pozo de Zamzam, que también, también todos, que está ahí también en la Meca, y también van todos los peregrinos, es la que, gracias a ese pozo, la madre de Ismael pudo conseguir agua cuando fue echada de la casa de Abraham, por Abraham y Sara, y gracias a eso le puede dar de beber a su hijo Ismael. Este es el monte de Arafat, donde bueno, donde consideran que Gabriel le dijo las verdades, le dictó todo las verdades de lo que va a ser después el Corán. Acá tenemos grandes mezquitas, la mezquita azul de Estambul, que es una maravilla, que primero fue una iglesia bizantina, la iglesia de Santa Sofía. Tuvimos toda la influencia bizantina. Vamos a ver mucho la influencia bizantina en las mezquitas árabes. Esta es muy bonita, una de las más grandes de Turquía, que es la mezquita de Edirne, que está muy cercana a la frontera con Bulgaria, que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Esta es Santa Sofía, que es una belleza. Bueno, acá tenemos, además, está la iglesia, después fue museo, después, bueno, es patrimonio también de la UNESCO, y dentro de la iglesia bizantina se hizo la mezquita. Esta es la mezquita del sultán de Brunei. Esta es una mezquita mucho más contemporánea, en este caso la mezquita tiene el techo de oro, también todos los minaretes, en las torres que vemos tienen también, y la que le hizo al padre tiene todavía más cúpulas y todas de oro también, bañadas en oro también. Esta es la mezquita de Mohamed Ali en el Cairo, que está en un recinto fortificado. Esta es la catedral de Córdoba, antigua mezquita. Esta es la época, cuando en la India, en la época de la dinastía mongol. Acá es la mezquita del Taj Mahal, ¿no? La época, la India también entraron por el norte, también fue conquistada en el norte, y esta es la época cuando se hace Taj Mahal de las dinastías mongoles. Esta es la gran mezquita de Damasco, que es uno de los lugares también de devoción más grande. Estas de Marruecos se las quise mostrar, por mostrar una de Magreb, y porque además ven el minarete, es muy bonito, y tiene su mellizo en la Giralda de Sevilla, el minarete. La Giralda de Sevilla, queda el campanario, ¿no?, de la mezquita, y está al lado de la iglesia de Santa María de la Sede, y vemos cómo se parece al de Marrakech. Esta es la mezquita Hassan II en Casablanca, que es la más alta, con su minarete. La de Casablanca, también Patrimonio de la Humanidad, y esta muy bonita de Kuala Lumpur. El país que tiene más musulmanes en el mundo es Indonesia, pues el cuarto país más habitado del mundo, ¿no? Y con 130 millones de habitantes más o menos, y tiene 230 millones, y tiene la proporción de musulmanes es casi el 90%, o sea que es el país que tiene más musulmanes. Estas son las madrazas, las famosas madrazas, que son las escuelas espirituales y demás, se hacen normalmente, o sea, se hacen al lado de una mezquita. Esta es la más antigua, del siglo IX, y lo importante es que fue hecho por una mujer, por Fátima Alfiri, la joven princesa de Túnez. Esta es la mezquita, acá hay mezquita y madraza en Egipto. Acá tenemos en la India otra madraza junto a la mezquita.
está en Pakistán. En muchos de ellos, esta es la madrasa de Granada, que actualmente forma parte de la Universidad de Granada. ¿Por qué ponemos también la madrasa? En algunos momentos en que hubo mayor ortodoxia, veían que las ciencias ponían en duda un poco las creencias, también se le quitaron todo lo que fuera ciencias y otras disciplinas que no fueran religiosas. Pero digamos que, y en algunos casos las madrasas siguen cumpliendo esa función. Pero la función de las madrasas sí es la enseñanza, pero en el caso de la enseñanza, porque se basa en la tradición que había en el Islam, que era enseñar en las mezquitas, estaban los que, bueno, eran los antiguos imanes, de alguna manera, o también los llamaban jeques, entonces, después ya tuvo otro sentido, y eran los que más sabían sobre religión y enseñaban a las personas y a los jóvenes dentro de las mezquitas. De esa idea después surgió la creación de las madrasas. Y ahora vamos a ver las mujeres, pero ahora las vamos a bajar un poquito. Y... no. Bueno, no sé cómo cómo nos ampliamos, pero... Bueno, no las veo, pero no sé cómo verlas ahora. Bueno, supongo que así, ¿no? No sé cómo, bueno, no las puedo ampliar. Bueno, las dejo así, por ahora. Entonces, ahora de lo que quiero hablarles especialmente es del sufismo. ¿Por qué? Porque el sufismo va a ser un movimiento, es el movimiento místico por excelencia islámico, y en él hay ahora en este momento muchos estudios sobre el sufismo, tiene en cuenta también distintas influencias, y el misticismo surge ya en los siglos VIII, ya desde los inicios, perdón, desde los VII, VIII. Los sufíes, digamos que es como toda una corriente, no es un movimiento porque está en todas las distintas sectas, pero es una corriente, un movimiento religioso que de lo que trata es de sacar ese exceso de legalidad, ese exceso de dureza, de jurisprudencia, digamos, que tiene la práctica del islamismo, y le quiere dar un sentido más espiritual. Entonces surgen estos famosos místicos musulmanes, que sobre todo son seguidores de los sunitas, pero también toman elementos del chiismo. O sea que entonces están en contra del legalismo así a secas. Es muy interesante leer el libro de Margaret Smith. Margaret Smith cuenta justamente cómo, bueno, qué es lo que da un poquito origen al sufismo, para ver un poco lo que era el mundo islámico de entonces, en que las mujeres vimos que tenían una libertad, mejor dicho, tuvieron una libertad mayor en la época de los beduinos, en la época del desierto, del nomadismo. Ahí la mujer tenía cierta importancia y mucha más libertad. Pero cuando ya empieza el islamismo, después de Mahoma, digamos, esta libertad con el legalismo y demás, y con ya las estructuras muy armadas, ya asentados, pues le va quitando libertades a la mujer. Entonces vamos a ver que en los primeros siglos del islamismo, en el siglo VII y VIII, y también X y tal, vemos muchas más sufíes. O sea, hubo muchas místicas sufíes, ascetas. Tengo que decir que el ascetismo no es una situación, un estado del ser humano que se aprecie en el islamismo. En el Corán mismo se dice que lo natural del hombre es que esté casado. O sea que ni el ascetismo ni el celibato están bien vistos por el Islam,
incluso digamos, también por el Corán, por Mahoma. Pero en el caso de los sufíes, sin embargo, es aceptado, y en el caso de los místicos sufíes, de los ascetas sufíes, ellos prefieren, no solo, digamos, en la práctica del ascetismo, sino también del celibato, para poder dedicarse más a la meditación y a la espiritualidad. La espiritualidad está dada por el amor a Dios, que es lo más importante, para lograr, a través del camino, para lograr la unión con Dios. Entonces, el objetivo primordial, con sus cánticos, con sus oraciones, con sus meditaciones y demás, es llegar a la unión con Dios. Vemos acá cómo encontramos conceptos ya de otras religiones, ¿no? También de las otras religiones monoteístas, del judaísmo, del cristianismo, porque tampoco ninguno de estos dos conceptos, si bien son aceptados en los sufíes, no son aceptados para los practicantes islámicos. No está bien visto que la gente se quede soltera y tampoco que practique el ascetismo. Pero en el caso de los sufíes sí, y practican un ascetismo a veces muy brutal, y las mujeres sufíes, que se dan sobre todo, las ascetas, se dan sobre todo, decían, los primeros siglos, porque justamente viene toda esa tradición que decíamos un poco preislámica, de la época de los beduinos. Bueno, es muy practicada, y hay un estudioso que justamente llegó a definir, a escribir, a registrar 200 sufíes en los 2 primeros siglos del islamismo, y después hay otras 35, o sea que si bien había muchos más hombres, había mujeres muy importantes. La que está nombrada muchas veces es Rabia al-Andawiya. Rabia al-Andawiya, del siglo VII, es una de las mujeres más queridas, y muchas veces hasta comparada con la Virgen María, por la virtud y por la bondad de él. Ella está en escritos antiguos ya nombrada, pero generalmente las otras, muy pocas más están nombradas, fueron descubiertas a través de muchos textos históricos. Por eso puede haber también equivocaciones, a lo mejor están idealizadas y demás. Otra, porque ella, digamos, a Rabia al-Andawiya la consideran sin ninguna mancha, sin ningún pecado. Por eso su comparación. Y después tenemos, por ejemplo, a Natula Matula, que era esposa de otro sufí, de otro asceta, y ella tenía que, por un lado, se perfumaba, se arreglaba, y le decía al marido si la necesitaba. Si el marido le decía que no, entonces ella se dedicaba a la oración toda la noche. En algún momento lo despertaba el marido para ir a orar, incluso aparece que lo llamaba perezoso si no se quería levantar. Y después hay unas que son tremendas, porque, o sea, digamos que el hecho de tener relaciones sexuales con su marido era como una cuestión legal, una cuestión a la que estaba obligada, por eso cumplía. Quiero decir que otra de las, digamos, de las cosas que nos dice el Corán, que nos dice la tradición islámica, es que la mujer debe estar a disposición del hombre, en alguna manera hacer su posición, o sea, el hombre puede tener relaciones sexuales con ella siempre que lo requiera, y no tiene necesariamente que haber consentimiento. En el Corán se habla, no se habla de la diferencia, se habla que son los dos iguales, pero dice que uno está sobre otro por una cuestión de organización, de dirigir en la familia. También se discuten los temas en la familia entre hombre y mujer, pero la última decisión está en el hombre, que es el que debe proveer, el que debe. Entonces vemos unas sociedades totalmente patriarcales. O sea, y la mujer ya en extremos es considerada como una posesión, porque el hombre puede disponer de ella sin consentimiento, no importa el consentimiento de la mujer, de la esposa. Lo que sí siempre, el hombre puede tener relaciones dentro del matrimonio, eso si no, está también considerado el adulterio muy mal para ambos, como decíamos, pero puede tenerlo tanto como con sus esposas como con sus esclavas. Le es permitido, porque el hombre puede tener esclavas, que bueno, según el Corán y todo son, digamos, es
ante guerras o encuentros y demás, es el botín, parte del botín de guerra. Bueno, entonces vemos que las principales mujeres también pedían, eran ascetas, eran célibes, y llegaron a un extremo de llorar, porque esa sí es característica más de las mujeres en el sufismo, de llorar y lamentarse, y tener un grado de espiritualidad y de dedicación y de oración tan fuerte, y lloran tan fuerte que algunas llegaron hasta perder la vista, como una famosa Ubaida bint Abi Kilab, llegó a un extremo ascetismo. Y eran tantas las mortificaciones que alcanzaban, que muchas de ellas también después en ellas se producía la menorrea, ¿no? El corte de la menstruación. La menstruación, siempre como pasa en el judaísmo, además siempre es visto también, y vamos a ver en el budismo incluso, es visto como una época de días de impureza por parte de la mujer, ¿no? Que tampoco puede tener relaciones sexuales ni nada, pero además son como días, eso es lo que muestra la inferioridad de la mujer con respecto al hombre. Entonces las sufíes, para mostrar que eran tan capaces de ser espirituales o de llegar a ese amor divino y de alcanzar la espiritualidad más grande, llegaban a hacerse mortificaciones muy fuertes con la idea de perder hasta justamente la menstruación, de tratar de cortarla, porque siempre la menstruación es vista como debilidad y como impureza y como inferioridad de parte de la mujer. Y como mujeres importantes, bueno, acá recordemos que tenemos entonces es el amor a Dios, es la búsqueda, es el amor a Dios, la dedicación hasta llegar a tener la unión con Dios. En todas las expresiones, digamos, de las mujeres, esa unión no se llega a alcanzar. Quizás hay una suerte de timidez, quizás tienen temor también a la ley islámica, o quizás es la misma actitud femenina más de expectativa o espera. La unión es la unión con Dios, porque en el fondo consideran que Dios es la esencia, es la única existencia, y que todo lo demás, o sea, lo que hay en el mundo, son manifestaciones de Dios. Bueno, como mujeres importantes, vemos, bueno, esto de las mujeres sufíes, creo que llevaría a muchos más estudios, porque no hay tantos estudios, aparte del de Margaret Smith, y bueno, y algunos otros, pero creo que llevaría realmente, y sería interesantísimo estudiar y ver qué alcance tuvieron estas mujeres sufíes, y cuál fue su importancia, y porque fueron muy consideradas y veneradas realmente las sufíes, las ascetas. Y está poco estudiado realmente, en función a la importancia que tiene para la mujer. Entonces, igual para mencionar qué mujeres fueron veneradas, además tenemos que ver que las mujeres santas, porque la mujer santa se considera como una intermediaria entre la comunidad musulmana y Dios. Lo mismo que los santos, que son digamos, los más amigos de Dios, también son intercesores. Entre las intercesoras son las principales, son todas las que están que son de la familia del profeta. Entonces tenemos, por ejemplo, Ánima, su madre, una mujer muy, muy virtuosa, que también fue la madre del profeta, en algún punto también se la compara con la Virgen María. Después Yadilla, su primera esposa, que la mencionamos, que la llamaba la princesa. Y después Fátima, su hija, que estuvo con él hasta el final y murió pocos meses después. Fátima es muy querida y muy, muy, muy venerada. Se les adjudican también hasta cosas especiales, casi milagrosas. Se dice que Fátima lo acompañó en muchos actos también políticos, incluso cuando es la vuelta a la Meca, las guerras y las distintas batallas que tiene que librar cuando vuelve a la Meca con distintas facciones, y logra establecerse y logra adquirir, o sea, volver a recuperar la Meca. Entonces, bueno, vemos que acá diría que la mujer en el islamismo, para terminar con el islamismo y pasar rápidamente al budismo, la mujer tiene una posición en la sociedad musulmana, y en unas más y en otras menos, pero de sumisión total al hombre. O sea, está siempre en un segundo plano,
Y sí, hay veneración, hemos dicho, por ciertas mujeres, hablamos de la Virgen María, hablamos de familiares de Mahoma, hay más, nombramos solo las principales, y después todo este movimiento sufí, que realmente merece mucho más estudio, pero es en el que realmente la mujer tiene una importancia y una veneración y una consideración que sobre todo en los primeros siglos, porque después hubo cada vez menos, pero ahora hay con renacimiento del sufismo, y no solo en los países islámicos, sino también en los países occidentales, hay como todo un interés que ha despertado el sufismo. ¿Eh? Y bueno, ahí yo rescataría entonces la figura de la mujer para todos. Y ahora sí pasamos al budismo porque ya creo que me extendí mucho en esto y tenemos que hablar. Yo me Sol, disculpo. Sí, perdona, ¿sabés que seguís compartiendo la pantalla? ¿sabés que no sé cómo hacer yo para compartir Salir, pantalla? salir en Eh, donde dice, arriba creo que te dice, salir, nueva, reanudar me dice, su función de comportar está en pausa. Reanudar funciona, a ver. no, abajo, Y si cualquier cosa, espera. a ver, no. Abajo. El Zoom Ahora sería, está acá bien, estoy. ya está, ya No sé está. ni cómo. Ahí está. Menos mal, porque qué lío que hago. Bueno, entonces, gracias, me había dado cuenta, sos un genio. Bueno, ahora vamos al budismo. Entonces el budismo, acá vamos a Oriente, nada que ver, y también mucho que ver, porque sabemos que el budismo está muy de moda en todo Occidente también, y el budismo se ha expandido increíblemente, porque permite también su práctica con otras religiones. Hay uno muy fanático, que es este actor Richard Gere. Richard Gere dice que está fanático total del budismo. El otro día leía una declaración de la mujer que dice que los tiene demasiado fanáticos. Bueno, entonces es la cuarta religión con más seguidores del mundo. Acuérdense que teníamos el islamismo, no, el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, y por último es el budismo, de las grandes. Entonces, acá más que quizás de una religión, deberíamos hablar de una doctrina filosófica y moral de los seguidores de Buda. Es una religión, bueno, es una doctrina dármica, de las que sí que se consideran religiones dármicas, y surge en la India, un país en que prácticamente desapareció, aunque ahora hay un renacimiento, de alguna manera, de muchos budistas, del budismo en la India, en los siglos, entre el siglo VI y IV, antes de Cristo, o sea, que después del hinduismo es la más antigua practicada. Sabemos que no me voy a extender mucho, pero ustedes saben, hay un papelito ahí que pone Cristina, no, perdón. Ustedes saben que, bueno, todo se origina en la figura de Buda, que es como una reencarnación, digamos, y esta figura de Buda, no me voy a extender en la historia, pero la conocen, se acuerda que su padre pertenecía a la dinastía o el reinado de los Sakyas, en una zona cerca de Nepal, o en Nepal actualmente, y él, bueno, cuando descubre el padre, porque la madre lo tuvo de una manera muy especial, tuvo ese sueño del elefantito blanco, que le toca la trompa con la flor de loto en el costado derecho, y después van a hacer, cuando está a punto de nacer, lo va a tener un viaje que va a ver a su padre, bueno, lo tiene en los jardines agarrándose un árbol y surgen del lado derecho. El niño salió hasta caminando y van surgiendo hojas de loto y demás. Bueno, su madre Maya muere a los pocos días, y Buda, después, esta sí la nombro porque la otra esposa del rey era Maha Prajapati, que era hermana de Maya, y ella va a ser la que lo críe. ¿Y por qué la nombro? Porque Maha Prajapati, muy difícil nombrarlo, va a ser la primera bhikkhuni, o sea, la primera monja budista. Entonces, por eso es importante, porque ahí es un poco la justificación que tienen las monjas budistas para explicar la importancia y el por qué no quieren que haya muchas más en las distintas vertientes, corrientes budistas. Porque en todas partes las mujeres tienen sus problemas para ser aceptadas en el clero. Entonces, también se trata de sociedades patriarcales.
Y bueno, entonces él descubre, porque el padre se lo oculta, porque todos los sabios en ese momento le dicen que va a ser un gran emperador, y como ya no es la época de los grandes imperios, que va a ser un Buda, un iluminado. Entonces el padre lo esconde todo lo que sea desagradable para que él viva, lo casa con la hija de un ministro, él va a tener hasta un bebé antes de marchar. Y bueno, una de las salidas que hace con su guardaespaldas, con su escudero, él descubre ahí la enfermedad que nunca siempre se ocultaban, la enfermedad, ve una procesión fúnebre, o sea, la muerte y la pobreza. Y entonces ahí también pregunta, y él ahí le dice el escudero que en realidad todo ser está destinado a envejecer y morir, que a él también le va a pasar. Entonces se da cuenta que ahí nada es inmanente, nada es eterno, todo es perecedero. Entonces se queda totalmente impresionado, tiene una segunda salida, y ahí va a conocer a una seta, y se queda impresionado y le va a preguntar, y dice, bueno, que para no sufrir y demás, él ha dejado todos los bienes mundanos, y se ha dedicado a la oración, se dedica a la oración y a la meditación. Entonces ese es el otro. Y la tercera salida va a ser ya la tercera definitiva de Buda, cuando él ya sale también con su escudero, con la espada suya, porque él había aprendido artes marciales, claro, como buen príncipe, y se rapa con su espada, queda rapado, y se saca todas sus ropas, sus joyas, se las da al escudero para que las lleve a su padre. Abandona incluso a su bebé y a su mujer, que los quería mucho, pero bueno, esto puede más porque ahí se da cuenta que el hombre sufre mucho con la muerte, con la desaparición del ser querido, en fin, con la enfermedad. Entonces, su preocupación es sacar al hombre del sufrimiento. Entonces él se va y encuentra los primeros 5 ascetas, se une a ellos por 6 años, siempre buscando evitar el sufrimiento al hombre. Y durante 6 años tiene una vida de una austeridad tan grande que prácticamente no come, y queda delgadísimo, y se dedica a la meditación, pero tan mal que llega a estar enfermo. Entonces él, al cabo de los 6 años, va a un río y se encuentra con una campesina que le da arroz y leche. Él lo toma y ahí se da cuenta que en realidad la única manera es el término medio. Ni morirse de hambre, ni vivir en la abundancia total. O sea, buscar un término medio, porque dice que el cuerpo tan debilitado tampoco está en capacidad de meditar, de lograr una mayor espiritualidad, porque es demasiada la debilidad del cuerpo. Entonces los ascetas, cuando ven que come, se van, los que después van a ser sus primeros discípulos, pero en ese momento se van. Entonces él se pone abajo del famoso árbol, esta higuera, y cuando está bajo el árbol, él ahí va a alcanzar, va a tener distintas visiones, va a ir el demonio, los demonios, va a ir un ejército, le va a mandar bailarinas primero, después un ejército y demás, distintas visiones, pero él todas las va rechazando, y llega a la iluminación, o sea, llega a ser Buda, llega a Nirvana, porque entonces ahí van a surgir las cuatro, pero vuelve, ¿no? Vuelve, no se queda en Nirvana, sino que regresa, porque se da cuenta que tiene que quedarse en la tierra para enseñar, para decir sus verdades, y enseñar a la gente, al hombre, cuál es la verdad. Entonces, su preocupación, las 4 verdades, que es lo importante, es el sufrimiento, que las 4 verdades que tiene que entender el hombre, ¿no? Él, después de esta iluminación, va a este famoso monte en que va a decirle a sus discípulos, que son los ascetas, los 5 ascetas que van a ser sus primeros discípulos, porque primero no le iban a saludar o no le iban a hablar, pero después, cuando se dan cuenta que ha llegado la verdadera iluminación, a ese grado de espiritualidad tan grande, lo siguen. Entonces van a ser sus primeros discípulos, y a los que le va a decir las verdades, estas verdades desde el monte, que después también para que se propaguen sus enseñanzas. Por un lado es entonces el sufrimiento. El hombre sufre por la enfermedad, por la vejez, por la muerte, sufre cuando se van sus seres queridos y no los puede volver a ver, sufre por el deseo de lo que no puede sostener, sufre por el odio que no puede evitar. Entonces la otra verdad es que finalmente todo en algún punto está causado por el deseo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La tercera verdad es evitar el deseo, para así
evitar el sufrimiento, suprimir el deseo. Entonces la cuarta parte, la cuarta verdad es que ese deseo se puede suprimir a través del camino, de los 8 caminos. Y estos van a estar dados por la correcta opinión, o sea, decir siempre la verdad, no criticar, las correctas intenciones, que es siempre seguir el camino justo, y correcto, el verdadero, la correcta expresión, porque ahí es que el hombre no mienta, que diga la verdad, que no critique a los demás, en fin, que no sea hipócrita. Y esa es entonces la tercera. El cuarto movimiento es la correcta conducta, también es no mentir, no matar, no robar, no tener costumbres lascivas, no desarrollar la crueldad con ningún ser del mundo, del universo. Ellos no matan a ningún animal, ni siquiera a un insecto, ¿no? Los monjes, entre las pocas cosas que reciben, es un colador, que es cuando comen el arroz o eso, es colarlo, por si quedó algún insecto, y salvarlo. Después está la correcta vida, o sea, es trabajar, esforzarse, pero sin hacer daño a nadie en el universo. Después el correcto esfuerzo, o sea, que el esfuerzo esté orientado a hacer el bien, a que sea productivo, pero tampoco sin dañar. Después la correcta concentración, y este es el octavo, pero correctos pensamientos. Los pensamientos tienen que ser buenos, hay que descartar los pensamientos malos, y la correcta concentración nos va a llevar inmediatamente a lo que es la meditación profunda, es el camino hacia la meditación profunda, y a través de la meditación profunda se llega al estado más alto de conciencia. El estado más alto de conciencia lleva a la iluminación y al nirvana. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar acá también el concepto del samsara. El hombre sufre, el sufrimiento se da también por el tema de samsara, que son las reencarnaciones sucesivas. Es como una rueda. O sea, el hombre, acuérdense que para nosotros el tiempo, o para las religiones que vimos, cristianismo, judaísmo, y la misma, bueno, el tiempo es lineal. En cambio, para el budismo el tiempo es circular. Todo vuelve, ¿no? La rueda que él muestra eso a sus discípulos. Entonces, en esta rueda se dan todas las reencarnaciones del hombre, que de acuerdo al karma, o sea, de acuerdo a cómo se comportó, pero también al karma que recibe de acciones intencionadas de otras reencarnaciones que pueden actuar, va a ser reencarnado de una manera u otra, en forma inferior o en forma superior. La forma superior se considera igual que está dada por el hombre. La mujer es un grado inferior, les cuento igual. Él enseñó durante 45 años, se dedicó hasta que después muere por un alimento que le da un discípulo equivocadamente, que por lo visto estaba en mal estado, lo que fuera, las cuestiones que le causa su muerte, pero al momento tiene 80 años y ya era el momento de partir. Y en esta segunda meditación bajo el árbol, que da sus últimas enseñanzas, sus últimas palabras a los discípulos, él entra en lo que es el paranirvana, lo que se llama el paranirvana, que es la cesación de toda percepción y de toda sensación. Tenemos que tener también como claro el concepto de que no existe el alma para los budistas, no así para los hinduistas, que ellos también tienen el concepto del samsara, de las reencarnaciones sucesivas. Pero en el caso de los hinduistas, la última reencarnación puede llegar, dada la iluminación, pueden llegar a, mejor dicho, llegan a la unión del alma de la persona con Brahma. En cambio, en el caso del budismo, no. El objetivo en sí mismo es el nirvana, y no se habla de la existencia de un alma, sino del acceso al nirvana. O sea, es una diferencia grande que tienen el moksha, que es el nirvana hindú, con el nirvana budista.
Bueno, la comunidad de los monjes se hace a través del sangha, que es el monasterio, ¿no? El sangha es cuando ya había tantos seguidores fue necesario organizarlos en monasterios. Entonces se hacen los monasterios que están en donde viven los bhikkhus. Los bhikkhus son los monjes y las bhikkhunis son las monjas. Los bhikkhunis tienen dos funciones fundamentales, que es preservar y enseñar el Dharma, o sea, la verdad de Buda, y por otro concentrarse y alcanzar el nirvana. Las escrituras, porque ellos se basan en muchos textos y muchas escrituras, no hay un escrito único, si bien la colección quizás más seguida es la que está escrita en Pali, muy emparentada la lengua con el sánscrito, una lengua india, que tiene en el siglo IX aproximadamente ya está toda unificada. Bueno, pero depende de los grupos y siguen unos textos u otros, y puede haber un poco ciertas diferencias, ¿no? Entonces, vemos que en estos textos, en los principales textos, se considera a las mujeres como débiles y temperamentales. Tampoco es muy positivo la consideración que tiene la mujer en esto. Entiende el budismo que no para todas las mujeres, o para todos los seres, perdón, para todas las personas, es fácil seguir los caminos, porque es de una austeridad muy grande, viven de la pobreza, ellos van, además, viven en pobreza justamente, y ellos incluso para comer lo primero que hacen es el paseo matutino con sus escudillas, porque ellos tienen muy pocas posesiones, su túnica, su escudilla, su hoja de afeitar, y muy poco más, entonces van con esta escudilla pidiendo alimentos. La gente por las bendiciones, la comunidad le da todas las mañanas alimentos a los monjes. Eso es lo primero que hacen en la mañana, la primera oración, y después esto, y después, bueno, siguen todos sus rituales y sus estudios. Entonces, para los laicos dejó los preceptos más importantes, para los laicos budistas: no robar, no matar, tener una conducta sexual apropiada, no dar falsos testimonios, no intoxicarse la mente con drogas, etc. Y dejó, digamos, que los otros caminos a los religiosos, a los monjes. Las dos ramas principales del budismo, siempre ven que tenemos varias ramas en todas las religiones, va a ser la Theravada y por otro lado la Mahayana. La Theravada esa corriente se desarrolló más sobre todo en el sur de Asia, en Sri Lanka y en el sudeste asiático, en Birmania, en Laos, en Laos, Birmania, Tailandia. En cambio, la otra corriente, que es la Mahayana, que ahora explicamos, eso se desarrolla más en Asia, en el norte de Asia, en China, Japón, en Vietnam también, y en Taiwán. La otra también, la Theravada también en Sri Lanka, o sea, todo lo que es el sur. Entonces, en el caso de Theravada, consideran que Buda fue un hombre que existió en el mundo, o sea, que tuvo existencia humana. En el caso de Mahayana, es muy importante la figura del Bodhisattva. El Bodhisattva es un hombre de luz, es un ser de luz, que antepone su salvación a las de todos los demás. Entonces hay muchos bodhisattvas en realidad, ha habido muchos budas, no consideran un Buda, sino muchos budas. En Corea también se practica. Los bodhisattvas son como los salvadores, porque son los que van a ayudar. Son gente en realidad que ha alcanzado el nirvana, pero que se quedan en la tierra para ayudar a los demás, a su salvación. Y para esa salvación practican las 6 famosas virtudes, que son la perfección de la generosidad, de la moralidad, de la paciencia, del coraje y de la meditación. Y estos bodhisattvas, bueno, son entonces los que permiten que el hombre pueda salvarse, que son como sus maestros.
Y de esta corriente del Mahayana deriva también el budismo tibetano, que se practica en Mongolia, en Bután, parte de China. Y acá es muy importante los maestros, ¿no? Los maestros o lamas, nosotros también hemos visto muchos lamas, y también aparece la figura del bodhisattva. Ellos también creen que los monjes más santos tienen como reencarnaciones, nuevas reencarnaciones en nuevos maestros. Ellos tienen grandes rituales muy complicados, muy pomposos, un punto, y utilizan mucho las mantras, que es esa repetición, ¿no?, de sílabas o palabras continuas, las mandalas, que son dibujos especiales, las mudras, que son movimientos con las manos que tienen distintos significados y que acompañan. O sea que es como de mucha más pompa que otros, porque después de también del Mahayana deriva el budismo Zen, sobre todo practicado en Japón, en China y en Corea. El budismo Zen es mucho más sencillo, busca la sencillez en todos los campos, los espacios abiertos, la simplicidad. Entonces se basa en el Zazen, que es en el sentarse y meditar, reflexionar, y por otro lado en el Koan, que es como una especie de adivinanza o cuento que sirve como para evitar todo lo mundano, pasarlo por alto para llegar al camino de la meditación. Y por ahí, bueno, de ahí surge la famosa poesía haiku de los japoneses, los arreglos florales, los jardines japoneses, etc. Todo, vieron que es muy simple, muy armónico, muy tranquilo, muy en paz. Ese es el budismo Zen. Bueno, ahora yo les quería mencionar que de los budas, que ahora lo vamos a ver, hay uno que es gordo, que no se contradice con los demás y que es bastante adorado, muy simpático. Pero ese Buda que se ha identificado con Siddhartha Gautama, en realidad fue un monje del siglo X chino, que tenía un nombre que lo tengo acá porque es muy difícil, Kitsu Kisi, del siglo X, pero que de alguna manera se confundió porque tenían cierta igualdad el nombre o parecido con el de Buda, pero que no tiene nada que ver, pero como también se identificó con las religiones antiguas japonesas, con el dios de la felicidad y de alegría, bueno, quedó como el Buda alegre, el Buda de la abundancia. Y también es muy querido y está por todas partes, lo ponen al Buda gordo, ese Buda muy simpático. Entonces acá vayamos a las mujeres budistas, porque las mujeres budistas, como todas, han estado luchando. Y sobre todo las bhikkhunis. Las bhikkhunis son las monjas. La bhikkhuni en muchas partes no se le da tan fácil, aunque les dije que la primera fue la madrastra de Buda, pero entonces los que están contrarios, los monjes y los consejos de sabios y demás, dicen que de alguna manera el asesor de él, que lo convence a que a la madrastra la deje ordenarse, pidiéndole ocho caminos más, pero lo hace, y a sus seguidoras, en el primer momento no quiso, y ella igual se rapó la cabeza, hizo todo con sus seguidoras, y finalmente, una segunda vez, le pregunta si Buda se oponía a que las mujeres fueran también ordenadas monjas. Y Buda le dice que no, entonces dice, ¿por qué no la ordena a su tía? Hasta que le dice que bueno, que la va a ordenar, pero que le estaba exigiendo más cosas para saber si era capaz de lograrlas. Y las logra, y va a ser la primera monja. Entonces, pero ellos dicen que en realidad fue como un poco presionado por el consejero principal, Buda, o principal discípulo, consejero. Y bueno, eso es lo que usan de argumentos los muy ortodoxos. Pero la cuestión es que fue Mahapati, porque es muy difícil, fue la primera monja ordenada, la tía y madrastra de Buda. Y entonces de ahí arranca la tradición, y la mujer dice que tiene la misma capacidad de espiritualidad y de alcanzar la mayor espiritualidad y de alcanzar el nirvana y la conciencia plena y la iluminación, tiene la misma capacidad que el hombre. Entonces, en algunos países está mucho más aceptado, sobre todo en Japón, China, Taiwán,
pero a algunos les cuesta mucho. Mismo en Birmania son las que se visten, las monjas que se visten de rosado, y está muy bien visto, están muy bien consideradas, hay como 50.000, 7 veces menos que el hombre, pero son 50.000, es un número muy alto, y es una gran cosa, que da orgullo a una familia que su hija sea aceptada, ¿no? En un monasterio de monjas. Después, aparte, en Birmania existe, que todo, en otros también, pero en Birmania, claro, que a los 10 años los niños varones tienen la obligación prácticamente, o se aconseja que vivan un tiempo en un monasterio, para que adquieran, después si quieren siguen, pero para que adquieran cierta la disciplina, y la espiritualidad y el conocimiento. Además, en Birmania, las personas pobres, que hay muchas, la única manera que tienen realmente de poder estudiar, y sobre todo las mujeres, es perteneciendo a un monasterio. Me hacía acordar cuando hablábamos de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que la única manera que para poder estudiar acá, bueno, pero entra al monasterio, porque de alguna manera eso se ha solventado, no necesita ir a la universidad y pagar por sus estudios. Bueno, y acá quiero nombrar, y ahora lo vamos a ver, pero ahora voy a hacer otra vez el experimento, y vamos a ver a una famosa bhikkhuni, que va a ser Dhammananda, de Tailandia, que está haciendo una labor importantísima. Pero pongo compartir pantalla, Graciela, a ver, que me salga como antes. No me sale como antes, pero ¿por qué? Pucha, no me sale como antes. Tiene que aparecerte lo mismo de antes. Y no me apareció ahora, ¿será que antes me había aparecido? No, espera. Antes me había aparecido la imagen, espera que la voy a poner de acá abajo, que era... Ah, no, acá. Tiene que estar en el escritorio siempre. Sí. Lo voy a bajar de nuevo entonces, porque antes hice eso y fue. Lo bajo de nuevo. Bueno, entonces ahora por compartir pantalla. Ahora sí, sí, tengo que bajarlo de nuevo. Ahí está. Bueno, estas las corro. Ahí. Y ahora esperen. Ahí está. Ya Sí, está. ahí está. Entonces No, ahora... la... Sí, perdón, ahora les bajo para allá, disculpen. Está todo en uno, no me animé a dejarlo en 2 porque digo, si este proceso no me sale, va a ser peor en 2, ¿no? Pero bueno, era lo mismo en realidad. A ver. Perdón, que pasó todo esto. Discúlpenme. Tendrían que haber sido 2. Pero bueno. Apúrense. Ah, ya llegamos. Bueno. Bueno, acá tenemos la de las burcas, de paso. Sufismo, una poesía muy linda de Rumi. Bueno, acá están Budas, Siddhartha Gautama, distintos Budas le puse pena. Los símbolos del budismo, acá tenemos la rueda, el ciclo de las reencarnaciones, el nudo, esto lo habrán visto muchas veces, que es la sabiduría, la vida espiritual, que nunca termina, el árbol de Bodhi, donde logró la iluminación Siddhartha Gautama, la flor de loto, que representa la pureza primordial, ¿se acuerdan cuando el nacimiento también de Buda? Acá tenemos distintas imágenes de Buda, acá está el Buda gordito, y acá tenemos monjas budistas. Esta es la que yo le decía, Dhammananda, acá está, la primera bhikkhuni tailandesa. Bueno, pero ahora la dejamos acá. Entonces, esta es muy importante, porque en Tailandia hay una gran discriminación en ese sentido entre los hombres y mujeres, y ella hizo la comunidad, un monasterio cerca de Bangkok, el Cajón Patón, que hay como unas 15 monjas, bhikkhunis, y sin embargo no está reconocido. No está reconocido sobre todo por el Consejo de los Mayores, dentro del budismo. Entonces dice que los monjes ni lo aceptan ni lo dejan de aceptar. Incluso el rey
el rey de Tailandia o la monarquía, también tiene una actitud muy considerada y muy de aceptación, pero tampoco puede hacer nada frente a la autoridad religiosa. Así que pero no los persiguen tampoco, están esperando su reconocimiento, porque dice que la mujer, y además dice, se permite la prostitución, está permitida en Tailandia de las mujeres, y sin embargo no está permitida su vida espiritual, y no aceptan la capacidad que tiene para su espiritualidad. Pero ella está esperanzada en que eso suceda y sigue en la lucha. De todas maneras, eso sí, siempre se considera en un grado quizás inferior al del monje, en cuanto que, por ejemplo, cuando van a pedir las famosas comidas, en el paseo que hacen matutino, si aparecen monjes que no se encuentran, pero dejan pasar primero a los monjes y después pasan ellas, por una cuestión de respeto, porque dice que son más antiguos. Siempre están esos protocolos y esas consideraciones orientales. Acá tenemos después una monja muy interesante, que es la monja budista del Tíbet. Esta monja budista del Tíbet, que son las que se llaman las Kung Fu, las monjas Kung Fu, las Nan Kung Fu. Estas son monjas que hacen incluso artes marciales, se consideran como herederas del linaje de los Drupkas, de las artes marciales. Hacen artes marciales porque consideran que eso tienen como le da fuerza física y espiritual, porque no es solo para defensa, sino como una disciplina físico-espiritual. Y lo que tienen es una reserva muy importante de protección, de paraíso para los animales. Ellas recuperan todos los animales que han estado en cautiverio, los sanan, los curan y los salvan. O sea que es como un sitio muy especial en que reciben todo tipo de animales. Todo aquel animal que está dañado lo reciben y lo ayudan. También hacen labores importantes en enseñanza y en el estudio. En el estudio y con los pobres. Acá tenemos las que decíamos, las monjas budistas de Birmania. Cada uno tiene su color de túnica. Miren, ellos tienen también o sea, las monjas, tanto en Tailandia como en otros países, tienen 2 años de noviciado. Durante esos 2 años tienen que aprender la disciplina y todo, sobre todo la disciplina, pero también toda la religión, el contenido más importante de la religión budista. No es fácil, porque además muchos se basan en el código Pali, que además es una lengua antigua que no se habla, entonces no es fácil su conocimiento. Acá tenemos monjas budistas chinas, y acá una famosa japonesa, Hakucho Setouchi, que fue novelista y monja budista. Antes las monjas tenían pocos estudios, pero ahora cada vez hay mujeres más preparadas, filósofas, teólogas y de otras, bueno, y de muchas ciencias. Todas igual tienen que pasar por el noviciado, por el samaneri, y aprender lo que indica el monasterio. Esta mujer se las puse por la importancia que tiene, esta birmana. Acá, bueno, acá arriba vieron que estaba la tía materna, que decíamos antes, que es la primer bhikkhuni, Mahaprabhati, ahí me suena muchísimo, me cuesta muchísimo nombrarla, Gotami. Esta se las quise nombrar porque es una mujer espléndida, nacida en el 45, Aung San Suu Kyi. Yo tuve la oportunidad de verla de lejos, justo estando presa en realidad, pero justo salí a pasear, porque ella estuvo más de 20 años presa domiciliaria en Birmania, Myanmar, ¿no? Actualmente. Esta mujer realmente ganó el premio Nobel en 1991, porque bueno, ellos estuvieron siempre dominados por un gobierno militar teocrático, donde se creía el principal, el jefe, el dictador, se consideraba como una especie de resurrección de Cristo y de Buda juntos, una cosa muy extraña. Pero bueno, a ella fue muy perseguida, ella vio la falta de libertad cuando ella se casa con un inglés, vive fuera,
pero después, cuando muere su madre, quiso ir a Birmania acompañarla, y ahí vio el estado en que se encontraba el país, en la falta de libertades, y va a ser entonces la abanderada de la lucha por la democracia y la libertad, y por supuesto también por la independencia de las mujeres. Y va a crear lo que se llama la Liga Nacional para la Democracia, que la lideró siempre y bueno, que está en el poder. Porque muchas elecciones en las que ganó mayoritariamente, y ella incluso como candidata, fueron anuladas anteriormente. Y vivió más de 20 años, y ella además se ponía al frente de las peregrinaciones, siempre pacíficas, al frente de todos los grupos, de todas las personas que seguían a la Liga Nacional, y fue a las distintas partes del país, incluso a costa de estar arriesgando su propia vida. Entonces, esta es una mujer que vive, que yo sepa, vive todavía, y es una mujer realmente, el esposo inglés la apoyó muchísimo, y pasó más de 20 años alejada de sus hijos y demás, y de su marido, porque permanentemente le volvían a prorrogar la prisión domiciliaria. Así que creo que es un ejemplo de mujer por la lucha de la libertad y de todo. Bueno, acá tenemos unos lindos templos budistas. No vamos a hablar de la arquitectura, pues vamos a terminar con esto, porque si no es mucho templo budista, de Chiang Rai, en Tailandia, muy bonito, en Myanmar. Acá tenemos en Japón, ven como el tema ya de las pagodas es muy distinto, los estilos no tienen nada que ver uno con otro, y daría para hablar mucho. En Malasia, aunque es un país, pero también hay budistas. Acá tenemos el de Tailandia, precioso, miren la cantidad de budas, y tiene una arquitectura muy original. Este es el templo Toyeo, que es el de los 3 monos sabios. ¿Se acuerdan ese que uno no ve, no mira con las manitos y no oye? Esto es en Mara, esa ciudad tan bonita de Japón, en que es todo en un bosque, porque realmente los monasterios se hacen en ámbitos de mucha vegetación, ¿no? Como muy apartados, pero rodeados de naturaleza. Bueno, este está en Mara, el de los 3 monitos, el Toyogu. En Mara no, perdón, en Nikko quise decir. Acá tenemos el de Yangon, Rangún, la capital de Birmania, de Myanmar, que es muy bonito, es el Shubedagón. Símbolo. Y lo puse porque está en un país actualmente de mayoría musulmana, también con parte de hinduismo, como en Bali, que es Indonesia, pero este templo es una maravilla, es además declarado por la UNESCO uno de los más bonitos. Tiene como terrazas, las distintas terrazas implican las distintas etapas para la iluminación, por eso hay 9, la 10ª ya es el Nirvana. Las estupas que también representan el camino a la iluminación, son esta especie de campanas. En cada una de ellas, porque todo esto está conformado por estupas, hay un Buda. O sea, toda esa montañita que veíamos antes, ven acá, no se ve bien, pero son todas estupas como las de acá abajo, que tienen cada una dentro un Buda. Fue interesante, hay tantos templos bonitos. La cueva de Pak O, en Luang Prabang, que fue antigua capital de Laos, ahí uno va por el río Mekong, y entonces entra como en botecitos, además no se puede entrar con motor ni nada, en estas cuevas, y adentro son como las cuevas de los 1000 Budas. Se han puesto desde hace como 1000 años, se van colocando dentro de las cuevas de Pakou, que están a la orilla del río Mekong, van los devotos poniendo budas adentro. Este es el templo más importante de ahí, que está junto al río Mekong también, en Laos, en el Luang Prabang. Esto miren qué distinto, el templo de Dambulla en Sri Lanka, miren qué estilos distintos vamos viendo. Esto es una maravilla creo que es el último, sí. Esto es una maravilla de Myanmar, de Birmania, se llama Pagan, es como una selva de pequeñas estupas y templos. Hay 2000 de pagodas, hay 2500 ahora, en la antigüedad llegó a haber como 10.000.
y actualmente es una ciudad museo, digamos, en que es una maravilla porque acá se ve parte, pero es como uno la ve cuando sube a alguno más alto, a elevaciones, y puede ver como una especie de bosque inmenso de pagodas. Realmente una belleza. Bueno, entonces ahora espero no desaparecer, cierro esto, y ahora, bien, volvió sola. Ok. Bueno, ya, entonces, bueno, ya ahí terminé, terminó porque esto da para muchísimo. Evidentemente acá hicimos como un pip, 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 porque no podemos contar todas las maravillas que implican esto, o sea, o todo lo que hay que aprender y ver de estas dos religiones. Entonces, bueno, espero haber dado un pequeño pantallazo al menos. Estoy a disposición. A ver. Es difícil porque tenemos dos religiones distintas. ¿Es un poquito de cosa? ¿Puede ser? Bueno, me gustaría que cada una activara el audio, por favor, porque creo que Sol necesita un aplauso. Sí. Venga, reactivar los audios, por favor. Muchas gracias, un placer. Sí, creo que tenemos que agradecer la generosidad de Sol por estas 4 clases que nos ha dado muy generosamente, ayudándonos a esclarecer muchos temas con respecto a la situación de la mujer en las distintas religiones, y tampoco, que no es poco, ha contribuido para aumentar un poquito nuestro fondo de becas. Así que nuestro agradecimiento, y pensando que ella está desde Buenos Aires, en pleno confinamiento, con todo lo difícil que resulta la situación ahí, que ha tenido el ánimo, las ganas y la voluntad de colaborar con AMUN. Además, es una socia muy reciente, de hace unos pocos meses, así que realmente un aplauso y muchísimas gracias, Sol. Gracias a ustedes por aguantarme, soportarme todas estas clases. Eva, lo que pasa es que nos da una envidia todo lo que sabes. No, pero acá lo que es interesante es poder crear intereses y poder leer, porque en realidad hay tanto para saber de esto. Yo tengo tanto, Claro. digo que ya, pucha, hay tanto que investigar y saber y seguir, que bueno, el mundo es despertar la curiosidad. Ya Yo también. tenemos ya alguien que ha levantado la manita, que es Garbiñe Larrazábal. Puede Eloísa. la palabra. Hola. Sí. Hola, se me oye bien. Marisol, muchísimas gracias, porque me he dado cuenta de todo lo que no sé. Igual que yo. Tengo trabajo para el resto de la vida. Pero mira, te quería preguntar por una figura que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. En estas religiones orientales, en las que la mujer tiene poco papel, en la figura de la Kumari. La Kumari, la figura de la Kumari con K. Kumari, en Nepal, que es venerada, es una diosa viviente, es una niña, y es venerada tanto por budistas como por hinduistas en Nepal. Entonces quería que me dijeses un poco, a ver, ¿por qué este fenómeno? Y, ¿no te puedes decir? Ya, lo que te pueda decir. En realidad, recuerda que en el Tíbet y en todas esas porque estamos dentro de alguna manera del tibetano, deriva del Mahayana, o sea que ellos creen en la reencarnación de los distintos budas o sabios que alcanzaron el nirvana, puede ser en hombre o mujer. La Kumara en realidad es una reencarnación que se da en mujer, porque ellos, en el caso de ellos, hay monjas, y como hay sucesivas reencarnaciones, no como el Theravada, sino como el Mahayana, porque es digamos, un desvío del Mahayana. Entonces, los distintos maestros y sabios se reencarnan permanentemente para seguir guiando, hablábamos del Bodhisattva exactamente, para seguir guiando a los fieles en su salvación. Y la reencarnación, la Kumara, se puede dar tanto en hombre como mujer. Kumara, entonces, es venerada como reencarnación de un sabio que puede haber sido hombre, puede haber sido un ulama, nada que ver, un Buda hombre, pero en la mujer, bueno, tiene como toda esta preeminencia que es importante para el punto de vista femenino, pero ahí no está perseguida, y que no importa la reencarnación en quien sea, están considerados en igualdad de condiciones.
No sé si eso responde a la pregunta, pero Sí, diría más que... o menos. Más o menos. Lo que pasa es que, viendo lo denostada que está la figura de la mujer dentro de las religiones orientales, Sí, siempre me ha llamado mucho la atención la figura de Kumari, que haya efectivamente reencarnado. puede ser la reencarnación de un hombre o de una mujer, pero ella es una niña, Es yo creo una que niña. de años, y que acaba su reinado, por así decirlo, cuando llega a los 14, y hasta entonces es venerada, es obsequiada y... Sí, también proviene un poquitito, porque hay niñas y mujer, pero también hay niños, y que después también tienen un periodo. Yo creo que, bueno, el tema es que también ellos tienen bastantes influencias de religiones preexistentes, prebudistas, en que la mujer también tenía una importancia, como en todas las culturas, bastante grande. Pero la verdad te diría que en el caso de la Kumara, ¿por qué llega a ser tan importante? Hubo diosas también en las religiones previas al budismo. Y ¿por qué la Kumara es una reencarnación de alta importancia y es mujer? Que de alguna manera está, sí, deificada la figura, y ¿por qué niña? Quizá, la verdad que te lo estoy diciendo sin saberlo exactamente, pero pienso que está dado en la pureza y en justamente en una mente todavía no corrupta, no sucia tampoco, porque es una niña que todavía no ha tenido la menstruación. Efectivamente, la menstruación deja de ser Kumari. Claro, justamente porque la menstruación se considera como algo malo, tanto en el budismo igual que en las otras religiones que hablamos, o sea, en el judaísmo y en el islamismo. La religión, ¿cómo se llama? Justamente los monjes dicen que cuando que las mujeres no se puede, una de las causas que usan es que la mujer es impura también en el momento de la menstruación, y que además se dedican a cosas, además de tener eso, que no sirven a la espiritualidad. Y entonces siempre la menstruación, o sea, cuando llegan a la adolescencia, a la pubertad, ya es como que ya empieza la impureza. Y por eso la necesitan niñas, porque ya con menstruación la impureza se da. No sé por qué, pero la mujer pobre siempre estamos un poco degradadas, aparte de tener la menstruación que fastidia toda la vida, además nos dicen que somos impuras por eso. Pero evidentemente está vinculado con esos primeros años en que la mujer puede formar parte y ser, porque es pura. Pero bueno, habría que verlo mucho más a fondo. Te lo voy a leer ahora bien, lo voy a estudiar un poco, después te cuento. Gracias, Sol, gracias. Oh, gracias a ti, Carolina. Eloísa tenía una pregunta. Eloísa, por favor. Sol, muchísimas gracias por tu charla hoy, la cuarta. Todas han sido muy ilustrativas. Lo que nos dan ganas es de ampliar mucho más cada uno de los temas. Yo, sobre todo los de hoy, me he encontrado que tenía mil temas por ver en más amplio y por no sé, conocer más, porque me considero totalmente inculta en ese sentido. Pero yo te quería preguntar respecto a la primera religión que hemos hablado, si su libro sagrado, el Corán, recoge en algún momento la forma que tiene que ir la mujer vestida. Y me refiero a cualquiera de las formas de velo. Me da igual que sea la más cerrada, o la más abierta, o la burka, que es la más cerrada. Porque a mí me dijeron una vez unos musulmanes, yo no sé si, bueno, si lo que realmente pasaba es que en el Corán no hay ninguna mención, pero que por una cuestión pragmática para la población, los imanes habían decidido que era mucho más fácil tapar a la mujer que educar al hombre. Bueno, está bien lo que Tampoco está lejos. No está tan mal, no está tan mal. Pero en realidad en el Corán no habla del tipo de vestimenta. Lo que dice es que la mujer se tiene que mantener decorosa, y sí habla del velo más de una ocasión, del velo, no del tipo de vestimenta, pero que la mujer tiene que ser casta y usar velo, y no provocar... o sea, por eso tampoco, no provocar lascivia, eso está dicho así. Entonces, está
porque digamos que la mujer está destinada al matrimonio y a su marido, y a complacer a su marido, pero no a incitar a otros, porque si se habla de adulterio y demás. Entonces se habla de la castidad y de la corrección en la mujer. Y sí, en alguna mención se habla del velo que debe utilizar y de no provocar lascivia bajo ningún concepto, pero no habla del tipo de vestimentas, o sea, no dice burka ni dice las otras vestimentas. Evidentemente, esto, supuesto que a los imanes y a los jefes religiosos les había venido estupendo taparlas enteras, y eso se aplica, aunque el burka porque hubo momentos de ortodoxia muy grandes en el islamismo, hubo distintos periodos, hubo un periodo en el siglo XVII y XVIII en que fue más abierto, que además siguieron un poco la influencia aristotélica, en el fondo, tratar de unir modernidad, o sea, fe con razón. La modernidad con la tradición es uno de los grandes problemas del islamismo. Y en los últimos tiempos, desgraciadamente, todo eso que fue más abierto, también la Universidad del Cairo y demás, le fue ganando la ortodoxia, el volver a las raíces islámicas más puras. Y entonces ahí es cuando son muchísimo más bravos. Y es lo que está ganando en todo el islamismo. Lamentablemente, porque hay estudiosos y gente que son mucho más abiertos. No hablamos, por ejemplo, de la ablación, que es un espanto, que en realidad, según muchos estudiosos, hay muchísimos países en los que se practica, sabemos en África y también en Medio Oriente, muchísimos estudiosos no tienen un origen religioso en sí, pero ellos muchas veces lo han justificado la ablación para que tuviera una explicación, pero la verdad es que para que la mujer no tenga ningún tipo de placer, y a las niñas, por ejemplo, en Mauritania el 70% de las niñas han sido castradas, digamos, bueno, o mejor dicho, se les han cortado sus partes genitales, ¿no? El 70%, pero hay muchos. Aunque hay algunos estudiosos islámicos que han hablado en contra de eso, pero los que han escrito, que son 34 o 35, no me parece mucho para hablar en contra de la violación. Pero bueno, no se habla específicamente del tipo de vestimenta, sí se habla de la castidad y del decoro, y de dedicarse solo a su marido sin provocar a otros. Eso les dio pie como para esconderlas. Claro, claro, efectivamente. Gracias, Sol. No, gracias a ti, Eloísa. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Quiero agradecer porque a mí me dejó muchísimo para leer de cara al futuro. Bueno, Sí. Buenísimo. qué bueno. Sí, cualquier día que quieran hacemos hinduismo, vale la pena el hinduismo. Sí, Vale. vale. Pues nada, muchas gracias, Sol. No, gracias a ustedes. Agradecidas. Sabes Fue un que placer. gracias a ti pues tenemos un pellizquito para una de las becas, y gracias a todas las personas que han participado, además de lo que hemos disfrutado y de lo que hemos aprendido. Así que nada, os espero el martes que viene, que vamos a hacer una conferencia también muy interesante. Y bueno, pues cada una que aporte lo que pueda. Nosotros hemos dicho 12 euros, pero bueno, cada una lo que pueda, que cada uno sabe cómo tiene el bolsillo. Incluso si hay alguien que tiene un problema o lo que sea, pues que nos diga, que nos pida el link, que nosotros se lo vamos a dar. ¿Vale? Un beso a todas y os espero el martes. Un beso a todos. Un placer Adiós. estar con Nos vosotras. vemos. Adiós. Muchas gracias, Sol. Gracias, Sol. Gracias. Muchas gracias, chao. Chao. Adiós. Ahí salí. ¿Qué haces ahí todavía tú, Garbiñe? Porque no, que está la cegatona intentando apagar la sesión. Espera. Está la cegatona aquí que no lo consigue. Espera. Ya, pero y ahora me pregunto.